Hola, hola, los saludamos desde Datés, Verbal es un pancito, Raúl Román, resolviendo el examen final de la CPRUNI 2025, tomado 2 de febrero de 2025. Todos los temas han venido y eran previsibles. Vamos a resolver los temas de hoy. A ver, empieza por plan de redacción, ¿sí? Empieza por plan de redacción y en plan de redacción se recomienda leer todas las ideas, ¿no? Porque la indicación de la universidad es elija la alternativa que contenga la secuencia correcta que deben seguir los enunciados para que la estructura del texto sea adecuada. Título del texto, el pie de foto leyendo. Leo todas, ¿no? Leo todas buscando una que tenga un sustantivo que sea el inicio, porque el inicio debe ser o introducción o concepto. El pie de foto leyenda es el texto que aparece en los periódicos junto a las fotografías. Su objetivo del pie de foto es brindar un sentido concreto a cada imagen. Este tipo de texto puede presentar varios párrafos o constar tan solo de 3 o 4 palabras. Es escrito por los redactores o los encargados de maquetear la imagen o foto. Una fotografía aislada no es suficiente para informarnos, es necesario un pie de foto leyendo. Si yo leo el texto y si se reconocen las ideas, la uno es concepto. La uno es concepto de pie de página. Pero la 5 es introducción porque anuncia de qué se va a hablar. Entonces, aparentemente acá hay un conflicto. La primera podría ser concepto de introducción. Si sucediese eso, la que tiene mayor jerarquía es la introducción, en este caso la 5, y después de la 5 debería venir la 3. ¿Están mirando? Y vamos a ver dónde hay 5, 5-1, perdón, 5-1. 5-1 está aquí en la D y 5-1 no hay en otra. Con ese indicio ya tengo clave, pero habría que verificar. A ver, vamos a leer. Vamos a leer la DEA antes de marcar. El pie de foto leyendo. Una fotografía aislada no es suficiente para informarnos. Es necesario un pie de foto leyendo. El pie de foto leyendo es el texto que aparece en los periódicos junto a las fotografías. Este tipo de texto, ¿sí? Ese tipo de texto puede presentar varios párrafos o constar tan solo de 3 o 4 palabras. Su objetivo es brindar un sentido concreto a cada imagen y es escrito por los redactores o los encargados de maquetear la imagen o foto. Se acabó. 31D. Vamos a ver la otra. 32. Inclusión de enunciado. La indicación de la universidad es elija la oración que, al insertarse en el espacio en blanco, cohesione adecuadamente el sentido global del texto. O sea que cohesión es la interrelación entre las ideas. ¿Ya? Igual leemos todas, ¿sí? Y anticipamos qué podría venir. Neurocientíficos de Berkeley han observado en vivo y en directo el progreso de un pensamiento a través del cerebro. El pensamiento, se desarrolla desde la fuente de la inspiración hasta la respuesta, la cual muestra claramente cómo la corteza prefrontal coordina dicha actividad. Lo han conseguido los científicos al registrar directamente la actividad de las neuronas. Espacio en blanco. Esta utiliza electrodos colocados directamente sobre la superficie expuesta del cerebro para registrar la actividad eléctrica de la corteza cerebral. El texto habla, ¿sí? Todo el texto habla de, según los neurocientíficos, el procesamiento del pensamiento en el cerebro. ¿Correcto? De eso habla. Habla del procesamiento del pensamiento, ¿sí? En el cerebro, según los neurocientíficos. Datos, cohesión. Todo habla de eso. La 3 dice, lo han conseguido registrar directamente actividad de las neuronas. Entonces, este registro debe estar en la subsiguiente. Y además dice, esta utiliza, quiere decir que lo que va a venir acá, lo que está registrado, debe tener un sentido femenino. A ver, vamos a ver. ¿Ve? Dicho registro de la 3 acá, la 4 sería dicho registro fue realizado de la superficie del cerebro mediante una técnica conocida como ECO-G. Entonces, esta encaja excelente. Profesor, y el resto, si gusta, hay que mirarlo, pero si yo leo el texto y le da sentido, ya se acabó la pregunta. Hay que ser más rápidos. Neurocientíficos de Berkeley han observado en vivo y en directo el progreso de un pensamiento a través del cerebro. Este se desarrolla desde la fuente de la inspiración
hasta la respuesta, la cual muestra claramente cómo la corteza prefrontal coordina dicha actividad. Lo han conseguido al registrar directamente la actividad de las neuronas. Dicho registro fue realizado desde la superficie del cerebro mediante una técnica conocida como ECOG. Esta técnica ECOG utiliza electrodos colocados directamente sobre la superficie expuesta del cerebro para registrar la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Excelente. Sigamos. Precisión léxica en contexto. La indicación es, elige el término que al sustituir la palabra subrayada resulte el más adecuado para el contexto planteado. 33. En uno de los mitos se mostraba la marcha de numerosos pueblos en busca de tierra fértil. Vamos a hablar de un éxodo. Y acá en la palabra subrayada se mostraba. Recuerden que en precisión léxica nos dan a nosotros una palabra general que se llama ómnibus y vamos a buscar la más exacta en ese contexto. Habla de mitos y habla de mitos de un pueblo en Éxodo buscando tierra fértil. Entonces, en los mitos que se hace, se cuenta, y acá debe ser se narraba. Y va a tener sentido, claro que sí, en uno de los mitos se narraba la marcha de numerosos pueblos en busca de tierra fértil. Excelente. ¿Por qué no es exhibida e informada? Porque son palabras generales y no le dan precisión al texto. Habla de mitos y mitos de un pueblo. Se narra. 34. La libertad es un estado de la persona que no está presa a la voluntad de otro. Y aquí presa no se refiere a encerrada en la cárcel, sino presa que es dependiente. La libertad es un estado de la persona que no está subyugada, que no está subordinada a la voluntad de otra. ¿Ve? Estoy anticipando. ¿Cuál es subordinada o dominada? Sometida. ¿Y va a encajar? Sí, vamos a verlo. La libertad es un estado de la persona que no está sometida a la voluntad de otra. Excelente. Antonimia contextual. La indicación es, elige el término que al sustituir a la palabra subrayada exprese el significado opuesto a la oración. Mire esto. Aquí una de las técnicas más eficientes es anticipar. El paciente fue operado para extraerle la banda gástrica. La banda gástrica es una cosa extraña al cuerpo, no es un órgano. Entonces le va a extraer, porque si fuese, por ejemplo, extraerle el riñón, lo contrario sería trasplantarle, pero el contexto es, hay un paciente operado para extraerle banda gástrica. El contrario de extraerle banda gástrica será, por hablar groseramente, meterle una banda gástrica. Entonces, aparentemente, esto es también meter, implantar, trasplantar, insertar, introducir. Pero si se refiere a un cuerpo extraño, y voy a introducir un cuerpo extraño, eso se llama implantar. ¿De acuerdo? O sea, no solamente es que haya un antónimo, sino la más exacta otra vez. Lo vamos a leer. El paciente fue operado para implantarle la banda gástrica. Excelente, ya está. Conectores lógicos. Si ustedes están siguiendo nuestro canal en YouTube, esta pregunta, la 36, está en una de las clases que nosotros hemos desarrollado. Dice, elija la alternativa al insertarse en el espacio en blanco, una adecuadamente la siguiente del texto. Aquí lo voy a leer el texto y el texto dice lo siguiente, empieza con un espacio en blanco, ¿sí? Y dice, las drogas son un problema mundial, diversos países no proponen efectivas soluciones. Sus organismos reguladores son corruptos, encaran este problema con desidia, con descuido. Se le había dicho, una indicación importante es que los conectores adyacentes a un signo de puntuación son sencillos. Hasta esta coma que dice que los países no proponen soluciones a las drogas. Y luego da las causas, organismos reguladores corruptos, organismos decidiosos. Entonces, esto de acá, organismos reguladores corruptos, es la causa de por qué estos países no proponen, y esta sería la consecuencia. Y cuando usted vea consecuencia y causa, acá va a entrar necesariamente un conector causal, necesariamente. Para el segundo espacio, ¿cuál es causal? Para el segundo espacio, pues, porque y puesto que. ¿Correcto? Pero además acá hay un conector, acá está sumando, porque acá hay dos razones de por qué no proponer medidas efectivas. Una, son corruptos. Dos, son apáticos, descuidados. Entonces, el segundo conector debe ser el tercero, un conector copulativo, y copulativo es solo esto. Profesor, pero yo me doy cuenta que el primero era concesivo. Excelente, si se cuenta. Vamos a ver la 36. Aunque las drogas, la B,
son un problema mundial, diversos países no proponen efectivas soluciones, puesto que sus organismos reguladores son corruptos y encaran ese problema con decir, excelente. 36 la segunda. Comprensión de textos, comprensión de lectura. Dice la indicación, lea atentamente el texto y responda correctamente a la pregunta. Hay que leer el texto y hay que analizar. Vamos a leer. Un río contaminado en un país desarrollado, aunque es sin duda grave, no suele implicar problemas dramáticos de salud pública, pues se dispone de medios económicos y técnicos para garantizar aguas salubres en las redes urbanas. Sin embargo, en los países empobrecidos o en vía de desarrollo, matar un río supone quebrar la salud y la vida de las comunidades que dependen de él, del río. Primero mueren los peces, luego enferman y mueren las personas, eso sí, en las comunidades más pobres y vulnerables. Por eso, la sostenibilidad de ríos, lagos, humedales y acuíferos es un reto de supervivencia para los países más pobres, más allá de un reto global de habitabilidad y calidad de vida para todos en todo el planeta. El texto habla de que los ríos contaminados son un problema grave en los países ricos o desarrollados, pero son un problema así calamitoso, ¿no? Cuando ese río contaminado pertenece a un país pobre, empobrecido o en desarrollo. Entonces el autor se enfoca en decir que si uno contamina los ríos de países empobrecidos, las consecuencias son mucho más graves que de un país desarrollado. Ese es el contexto del texto. Pero la pregunta única está referida a sinonimia contextual y en ese caso específicamente es antonimia contextual. Matar aquí no es quitar la vida, porque habla del río, dice. Sí, ahora, la gracia sería entender todo el texto, pero si usted tiene prisa, lee del punto seguido anterior al punto seguido posterior, ¿no es cierto? Y acá dice, sin embargo, en los países empobrecidos en vía de desarrollo, matar un río, ahí es contaminar. Este matar es contaminar un río, porque eso afecta a las personas. Me piden lo opuesto, lo contrario de matar, de contaminar, debe ser descontaminar. ¿Está mirando? Descontaminar, anticipo de estas alternativas. ¿Cuál es descontaminar? Limpiar o purificar. No hay más. Y si lo traspaso, lo sustituyo, le da sentido contrario al texto. Excelente. Siguiente pregunta, textos. Hay que leer el texto, hay que analizarlo, hay que tener sentido en lo que el texto dice. Dice, la NASA ha puesto en órbita un reloj atómico del tamaño de una tostadora, que usa iones de mercurio y es 50 veces más preciso que los relojes atómicos que en la actualidad equipan a los satélites. Muestra ese reloj atómico una variación de solo un segundo cada 10 millones de años. Este organismo controlará su actividad en órbita alrededor de la Tierra a una altitud de 720 kilómetros, casi el doble que la Estación Espacial Internacional. El reloj atómico se llama Deep Space Atomic Clock y se lanzó a bordo del cohete Falcon Heavy de SpaceX. Los relojes atómicos son la columna vertebral de la navegación por satélite. Cuanto más preciso sea el reloj, generará mejores resultados de ubicación. El nuevo modelo de reloj atómico actualiza la generación de relojes satelitales y permitirá que la navegación a lugares más distantes sea más autónoma, de los cuales se podrá determinar su distancia por medio del envío de señal. Entonces, acá hay dos ideas, idea uno y idea dos, pero me parece que la idea principal es acá, cuando dice que ese nuevo reloj atómico, ¿sí?, va a permitir la mejor navegación interespacial para determinando su distancia por medio del envío de señales. ¿Cuál es el tema en el texto? Tendría que estar, ¿no es cierto?, el reloj atómico, o si quiere usted, el nuevo modelo de reloj atómico, que va a mejorar, ¿qué cosa? La navegación interespacial. ¿Cuál es el tema en el texto? Acá estamos. El nuevo reloj atómico, ese que está equipado con iones de mercurio, impulsará la navegación espacial. La 38, la tercera. Muy bien. Vamos a analogía. Elige el par análogo al par base escrito en mayúsculas. Quiere decir que el elemento fundamental aquí es el par base. Entonces, mi gran trabajo es encontrar, ¿no es cierto?, aquí la relación. Acá impuesto me conviene como el pago que hace un contribuyente al Estado. Y tributo, a pesar de que tiene muchos significados, me conviene en su acepción de también pago al Estado. Entonces, el impuesto es la tasa que se paga al Estado, el tributo también, y esas palabras son sinónimas.
Si son sinónimas, voy a buscar un par de sinónimos. Los sinónimos no tienen que ser iguales, basta que sean parecidos y se puedan reemplazar en una situación. Impuesto tributo, pago al Estado de parte de un contribuyente. Ordenanza, decreto, sinónimos, sí. ¿Por qué? Porque la ordenanza es un mandato, el decreto es un mandato. Tubérculo y papa no son sinónimos, la papa es un tipo de tubérculo. Resolución, norma no son sinónimos, porque la resolución es el mandato, la sentencia y la norma de la ley no son sinónimos. Artículo, código no son sinónimos, elemento conjunto, y versículo, Biblia, elemento conjunto. El único par de sinónimos es ordenanza, decreto y no hay más. Sigamos. Coherencia y cohesión textual. Dice la indicación de la universidad, elige el orden correcto que deben seguir los enunciados para que el texto sea coherente y cohesivo. Hay que tomar el texto, ¿sí? Se entiende que es un texto que tiene ideas, pero las ideas están desordenadas. Habrá que poner el tema central y encontrar indicios claros. Hallar la primera, hallar dos inmediatas o la última. Ahora, le doy un dato. En esto de coherencia, cohesión textual, plan de redacción, si usted es demasiado rápido y vivísimo en esto de verbal, debe encontrar que la primera idea es la que habla de un sujeto, de un sustantivo. Por ejemplo, si usted lo mira de ese sentido, no podría empezar con la uno porque dice ello se debió, ¿sí? La 2 dice en cambio, está mirando. La 4 dice esta característica. La 5 dice sin embargo. Entonces, por esos conectores no puede empezar un texto. Por eso puede repetir, claro, la primera idea habla de un sujeto, un sustantivo. Y en este caso vamos a leer, pero vamos a buscar eso. Vamos a leer. Ello se debió a que en ese entonces las computadoras para aficionados se vendían en kits de chips que debían ser ensamblados por el propio usuario. En cambio, la máquina de Wozniak contaba con todos los chips necesarios para su funcionamiento, 62 en total ya ensamblados. En 1976, Steve Wozniak diseñó la Apple I, computadora que consistía en una placa madre totalmente ensamblada. Esta característica se convirtió en el principal distintivo del producto. Sin embargo, esa máquina necesitaba de una carcasa para poder recibir energía. ¿Se da cuenta? Entonces se da cuenta que la 3 tiene un sujeto, tiene un sustantivo. La 3 debe ser la introducción. Vamos a ver si estamos en lo cierto. A ver, algún día usted encuentra que, imagínese, la 3 es la primera y no hay ninguna que empiece con 3. No es que no haya clave, sino habrá que replantear porque de repente no confundí. Pero aquí la 3 es introducción. Profesor, yo tengo otro dato. ¿Cuál? Todo el texto habla de lo que tiene esa Apoluno de Gosniak y hay una que habla ya de la cosa negativa. Correcto. ¿Dónde está eso? La 5. La 5 está negando las bondades de todo el texto. Entonces, la 5 debe ser la conclusión. Así de fácil. Y entre estas dos, ¿cuál termina con 5? La C. Vamos a comprobar de todas maneras. Dice, ¿no? El texto es la Apple I, ¿sí? La Apple I de Wozniacki, ¿no? Vale, vamos a leer. Dice, en 1976, Steve Wozniak diseñó la Apple I, computadora que consistía en una placa madre totalmente ensamblada. Esta característica, la placa madre ensamblada, se convirtió en el principal distintivo del producto. Ello se debió a que en ese entonces las computadoras para aficionados se vendían en kits de chips que debían ser ensamblados por el propio usuario. En cambio, la máquina de Wozniak contaba con todos los chips necesarios para el funcionamiento, 62 en total y ya ensamblados. Terminamos. Sin embargo, esta máquina, la Apple I, necesitaba de una carcasa para poder recibir energía. Excelente. Siguiente pregunta. Definiciones. Siguiente pregunta y la última pregunta. Dice, elija la palabra que se defina con la premisa planteada. La premisa planteada, el concepto es de coincidir en ideas o sentimientos de otra persona. Habíamos dicho que el primer sema es un sema que se refiere al género próximo. Coincidir en ideas. Coincidir en ideas es, por ejemplo, acordar, comulgar y convenir. Empatar es igualar. Creer es tener una fe, pero no es coincidir en ideas. Entonces, vamos al segundo tema. Dice, coinciden ideas o sentimientos con otra persona. Entonces, cuando uno coincide en ideas y además sentimientos, ya está comulgando. Pero comulgar no es recibir el sacramento, sí es cierto. Lo que pasa es que comulgar tiene otro significado que es coincidir en ideas o sentimientos. Por eso dice, los que pertenecemos a una iglesia comulgamos en las mismas creencias, ¿no es cierto? Pero comulgamos, o sea, compartimos ideas y demás creencias. Y aquí la correcta es la T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo?
recuerde que tenemos un módulo especial de los días 3 hasta el 14 de febrero, ¿no? El costo es bastante accesible y tiene usted además reforzamiento, ¿no? Y además una asesoría personal después de cada clase. Gracias a todos, nos estamos viendo.